Muy buenas, tengan un eterno presente de amor, misericordia, paciencia y agradecimiento por todo. Amor, misericordia hacia uno y paciencia. Y amor y misericordia y paciencia con todo ser humano. El tema de hoy habla de un médico, el Dr. Hammer. Conocer la historia del Dr. Hammer, hace poco falleció y ha sido también calumniado. Conocer cómo él nos ha ayudado al resto de médicos con los pacientes a sanar las enfermedades, todas las enfermedades, entre comillas, y con énfasis en el cáncer. Cuéntame, Aldo, ¿qué sabes del Dr. Hammer? Bueno, el Dr. Hammer es uno de los grandes científicos que ha tenido la humanidad y creo que como muchos no se le reconoce en vida lo que hicieron por la humanidad, sino que van a pasar algún tiempo después de su muerte para que sean reconocidos y para que lo que ellos hicieron sea validado. Él es un médico que además hizo varias especialidades, entre esas hizo medicina interna, hizo psiquiatría, hizo radiología. Él era el director de una clínica especializada en cáncer en el programa de medicina interna y él por muchos años practicó la medicina convencional. Él es un amante de la educación, un amante de la medicina, un amante de la humanidad. Él le gustaba hacer mucho campañas caritativas, incluso él se va de su tierra natal y luego decide empezar a tratar pacientes de una forma gratuita durante algún tiempo. Pero luego en Italia ocurrió un inconveniente y entre esos es que su hijo fallece. Cuentan las historias que fue al parecer por una bala perdida. Otra persona estaba borracha y comete una imprudencia. El juicio no fue del todo adecuado, no fue un juicio justo. El hijo como tal de Hammer dura 3-4 meses en cuidado crítico sin una recuperación, por lo que al final fallece, y esto es abrumador en la vida de Hammer y en la de su esposa. Pero ocurre que también era médica. Pero esto desencadena en unos meses posteriores que Hammer desarrolle un cáncer testicular y que su esposa desarrolle un cáncer de mama. Esto no se sabía en la época ni nadie hablaba de que un conflicto emocional pudiera generar alguna patología grave. Pero Hammer, en sus tantos años de experiencias, le pareció raro que justamente él, que había gozado de una buena salud durante toda su vida, después de este conflicto, haya quedado con una enfermedad grave. Sí, y hay una parte que es que no cabía la lógica científica de que él sufriera de un cáncer de testículo, un hombre que se cuidaba tanto, y paralelamente su esposa de un cáncer de seno. Ahí él empieza con una inquietud en investigar y encuentra que en lo que él investiga, que un conflicto emocional no resuelto, sufrido en soledad, no expresado, no desahogado, empieza a producir una enfermedad, entre ellas el cáncer. Así es. Él, valiéndose de sus contactos que tenía en los hospitales que había trabajado y que era el director como tal, empieza a revisar las historias de los pacientes con cáncer y se da cuenta de algo muy peculiar, y es que todos los pacientes, o la gran mayoría, compartían una historia conflictiva similar. Exacto. Y que las características eran las siguientes. O sea, como él era director de medicina interna de un hospital prestigioso de cáncer en Múnich, Alemania, entonces tenían, por decir así, la cantidad de pacientes con cáncer y empezó a investigar si en ellos también tenían la misma causa, un conflicto o un problema inesperado que lo toma de sorpresa, que no lo expresa, no se desahoga y que lo sufre en soledad. Encontró que todos esos pacientes tenían parecidos conflictos con esas características.
Entonces, donde llega la primera conclusión, que un conflicto emocional con esa característica, de repente, un ejemplo, si uno tiene la mamá enferma y cada día más enferma, uno se va adaptando a la muerte de la mamá. Pero que uno de un día a otro le diga, mira, asesinaron a tu hijo, eso es algo que no eres esperado. Y si eso no lo empieza a, digamos, a desahogar, se siembra de acuerdo a la emoción en un órgano o en varios órganos y produce la enfermedad. Él comprobó, y además, como era también radiólogo, pudo comprobar que él, viendo la tomografía del cerebro, el área afectada, la parte emocional afectada, ya él sabía cuál era el órgano afectado. Pero miren esto no es nuevo. Los chinos relacionan la enfermedad, la parte emocional, con órganos. Los chinos, desde hace 3.000 años, ellos se dieron cuenta que si la persona sufría de una tristeza no resuelta, se enfermaba el pulmón o el colon. Si la emoción era el miedo, se enfermaba el riñón y la vejiga. Si eran rabias, odios, envidias acumuladas, el hígado y la vesícula biliar, y las cosas que no quería aceptar eran el estómago, el vaso, el páncreas. Pero hay una parte, la siguiente. En la mujer, los senos, ¿qué significa? El alimento del hijo, la vida del hijo, es maternidad. Y los testículos, ¿qué significa el hombre? Donde se producen los espermatozoides que fecundan y dan origen a un niño, la paternidad. Entonces él empezó a encajar todo esto y a darse cuenta que cada emoción dejaba una marca en el cerebro, pero sabía ya qué órgano estaba afectado de acuerdo a la emoción. Pero eso mismo también lo habló la medicina hindú: mente sana, cuerpo sano. Exacto, entonces resulta algo asombroso para la época. Hammer sigue haciendo sus investigaciones, él sigue revisando miles y miles de pacientes con historias similares y él empieza a preparar una tesis que estaba haciendo un doctorado. Él decide presentar esa tesis, pero para sorpresa de él, se la rechazan sin dar ninguna explicación y le ponen un ultimátum, que si él seguía investigando de ese tema y diciendo lo que estaba diciendo, le iban a revocar la licencia médica. A Hammer, a pesar de todos sus reconocimientos durante su carrera, iba en contra de él no seguir investigando. Por lo tanto, él decide continuar con sus investigaciones hasta que ya luego la corte le decide revocar su licencia médica. O sea, mire una parte. Doctor Hammer, médico, internista, psiquiatra, radiólogo, grandes cantidades de estudios. De la noche a la mañana encuentra algo que es mejor y que puede ayudar a sanar a las personas. Pero él cometió, entre comillas, ¿cuál fue dentro de sus investigaciones? Él ya vio y comprobó, empezó a comprobar en él, la esposa falleció, no fue capaz de superar el conflicto. Él y en otros pacientes que él empezó a atender, empezaron la sanación. Pero él dijo, la quimioterapia no es necesaria. Ese fue el problema. Si hubiese dicho que lo que él hacía tenía que acompañarse de quimioterapia, no hubiera problema. Pero él dijo, con esto que se hace, de concientizarse de su problema, más otras cosas adicionales que lo vamos a hablar más adelante, cuando él dijo, no es necesaria la quimioterapia, ahí fue incluso perseguido, fue puesto preso. E incluso creo que fue la policía polaca que lo investigó y encontró la historia clínica de 6.000 pacientes. Y investigaron esos pacientes porque uno en la historia clínica tiene el teléfono de dirección. 5 años después investigaron los 6.000 pacientes y el 80% estaban sanos después de 5 años, lo cual que es diferente cuando se hacen los tratamientos convencionales. Solo hay una supervivencia del 20%, en este caso del 80%. Exacto, entonces son cosas que alarman,
que de todos modos esa sagacidad que tuvo Hammer para que, a pesar de todos los problemas que le pusieron, siguiera investigando, es porque él sabía que allí había algo muy grande. Hammer, a pesar de que le revocan su licencia, continúa haciendo sus investigaciones a través de unos médicos que eran amigos suyos y le prestaban, por así decirlo, la historia clínica o le daban alguna información de los pacientes. Eso es ilegal. Claro. Y por lo tanto lo meten preso durante 19 meses. Y eso es otra parte de la historia de Hammer. Va a la cárcel 19 meses. Y hacen la comparación de que el asesino, el presunto asesino del hijo, fue a la cárcel solamente 6 meses. Entonces esas son las contradicciones que uno muchas veces ve en el mundo. Un científico que está dándolo todo para resolver una enfermedad va a la cárcel tanto tiempo, y otras personas por poder o influencia pueden quedar de cierto modo más tranquilos. El asesino del hijo era un italiano, un multimillonario, que en una fiesta de ateis empezó a hacer tiro. Solamente 6 meses estuvo preso. Pero él, y le hacemos homenaje al doctor Hammer, porque él no se dejó llevar, prefirió que lo botaran del hospital, que le quitaran su licencia, pero en pos de la humanidad, y que hoy le damos gracias a Dios y gracias a Hammer por su tenacidad, por su espiritualidad. Inclusive, él empezó a estudiar teología también, y cómo nos deja un legado de cómo ayudar a los pacientes a sanarse, no solamente del cáncer, sino de cualquier enfermedad, porque él dice que las enfermedades todas tienen una parte psicoemocional. Pero miren una parte esta. Hace 23 años terminé yo de graduarme de médico, pero cuando iba por mitad de la carrera, en psiquiatría nos decían el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué significa? Que las preocupaciones, el estrés, los miedos, la ansiedad incontrolada y vivida crónicamente diario, conlleva a las enfermedades, el 80%. O sea que de la enfermedad que usted tiene, el 80% tiene un fondo psicoemocional. Eso nos lo dijeron en las universidades hace 23 años. Hoy ese término cambiaron, ya no le habla de psicosomática. Ya en la medicina nos dicen, hay una parte que se llama psico-neuro-inmunoendocrinología. La ansiedad, el estrés, los miedos conllevan alteración en el sistema de defensa. Si hay alteración en el sistema de defensa, hay más infecciones por virus, bacterias o cáncer, alteraciones en las hormonas y alteraciones en el sistema nervioso. En los próximos 15 minutos continuamos con el Dr. Hammer. Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. Cuando hacemos de nuestra vida un ejemplo, logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie.
Cable Plus Televisión invita a todos los contadores públicos del municipio de Guarne a presentar su hoja de vida en las instalaciones del canal antes del 14 de marzo para el cargo de revisor fiscal de la organización. Tenga en cuenta que si presenta su hoja de vida deberá asistir a la asamblea que se realizará en dicha fecha. Para más información comuníquese al 322-1342. Ahora Cable Plus Televisión tiene un nuevo servicio para los asociados. Ofrecemos nuestro servicio de grabación en sus reuniones sociales como bautizos, primeras comuniones, fiestas de 15, matrimonios, grados y demás. Tenemos precios especiales para nuestros socios. Para mayor información, comuníquese al 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Entonces, continuando con el doctor Amen, empezó a ayudar a las personas a encontrar cuál fue el conflicto que desencadenaba el problema. Y al localizarlo, a encontrarlo, ayudaba a la persona a que empezara a desahogarlo, a perdonarlo. Y así empezaba la sanación. Pero hay dos cosas, había una parte que él descubrió y comprobó. Hoy está comprobado, incluso creo que los argumentos que él dio, hoy 30 universidades en el planeta lo atestiguan. O sea que sí es cierto. Entonces, cuando la persona reconoce la causa del problema, ¿qué sucede en el cuerpo? Viene una reacción curativa. Eso nos pasa a nosotros los médicos en medicina natural o integral, que cuando una persona está muy enferma y empezamos a darle limpiadores del cuerpo, la persona empieza a sentir la enfermedad como si estuviera empezando. No, doctor, a mí me da mucho dolor de cabeza, gana de vomitar, ahora me deprimo más o lloro y estoy orinando mucho, etc. Se llaman crisis curativas. También lo hay en esta parte. Cuando reconoce la causa del problema, empieza la crisis curativa y que se manifiesta en dos partes. A nivel del cerebro, puede ser con dolor de cabeza, mareo, ganas de vomitar, incluso hasta puede llevar hasta convulsiones. Y a nivel del órgano afectado emocionalmente, sea la tiroide, sea el hígado, el páncreas, etc. Y en ese momento hay mayor síntoma, el paciente tiene fiebre, se le aumenta la célula de defensa, se siente débil, se le acelera todo porque es una manera de empezar a sanarse. Pero había que equilibrar eso. Había que equilibrar y es Dios la fórmula para equilibrar eso. Si en ese momento se empieza a hacer quimioterapia, lo comprobó el paciente, a mediano plazo se agravaría, y no porque el organismo lo que estaba buscando era sanarse. En medicina nos ha pasado algo lo siguiente. Anteriormente, cuando las diarreas, existía una pastilla, Lomotil, para que la persona parara la diarrea. ¿Qué se comprobó? Que la diarrea era un mecanismo de defensa para el organismo sacar el sucio. Si aguantaba la diarrea, ese sucio se multiplicaba y era peor. Así como cuando la persona tiene tos y flema, si le damos algo y todavía se sigue haciendo para quitarle la tos, en lugar de darle algo para que ese flema, ese sucio salga, empeoramos al paciente. Lo mismo pasó en los pacientes que se detectaba, que se reconocía el paciente que la causa del problema, empezaban los síntomas, que la quimioterapia empeoraba y no permitía la recuperación natural. Y él encontró una forma de qué hacer con este paciente para ayudarle al cuerpo a la sanación. Además, en ese momento el paciente se sentía, si tiene inflamación, dolores, se sentía mal y agotado. ¿Qué otras cosas hacía él para ayudar en ese momento
a sanar ese paciente. Listo. Como tú bien decías, los síntomas idealmente no es para eliminarlos, pero lo que sí él controlaba completamente era la parte del dolor. Correcto. Sobre todo con medios físicos. Y esos medios físicos lo utilizaba o con hielo o con algunos medicamentos, pero a baja potencia, y no eliminaba esos síntomas que sentían, porque es el mecanismo de defensa y de aprendizaje que tiene el organismo. Entonces él vio que el organismo, o como tal la persona, debía hacer ciertos cambios en su vida, entre esos el descansar de una forma adecuada. Cuando una persona está enferma, no necesita descansar solamente 6 horas como muchas veces la persona sana puede hacerlo, sino que además de esas 6 horas de sueño, que deben ser reparadoras, tiene que descansar aproximadamente otras 6 horas durante el día para poder tener un descanso adecuado. Ahora, en la noche tenía que ser un sueño profundo para que pudiera ser reparador. Entonces ya ahora, con la época o la era de la tecnología, alejar un poco todos esos mecanismos eléctricos que van generando ciertas ondas electromagnéticas que también van afectando nuestro cuerpo. Es importante hacer todo eso. El trabajo había que vivirlo, pero de una forma diferente, no tan esclavizado, sabiendo un poco desplazar esas prioridades que antes teníamos. La persona tiene que concentrarse en el proceso de sanación, y por eso, si en algún momento la persona tenía un día demasiado duro, demasiado ajetreado, él recomendaba que al otro día mejor descansara. Total. Y había un punto también que se basa en eso. Si la persona entraba en pánico, tengo cáncer, y entraba en pánico, se agravaba más. Si entraba en ansiedad, se agravaba más. Entonces, lo que es, incluso las técnicas que hay hoy, que son muchas, para ayudar al paciente con cáncer, es hacerle todos los medios que sean necesarios para que la persona esté más feliz y relajada. Y el sueño profundo se ha comprobado que hace que el cuerpo aumente las defensas de una manera extraordinaria. Por eso uno de los problemas de un paciente enfermo, o no enfermo, entre comillas, que no tenga un sueño profundo, está expuesto a mayor enfermedades que aquel que tiene el sueño profundo. Exacto. Entonces Hammer nos seguía diciendo que no teníamos que tratar, por así decirlo, esos síntomas que son tan molestos, sino dejar que fluyeran, y que en alrededor de unos meses el mismo cuerpo iba a generar la sanación. Pero cuando se trataban esos síntomas de forma tan agresiva, el cuerpo no superaba con éxito ese proceso, y por lo tanto no había una sanación completa, sino que quedaba ahí sintomatológicamente de una forma crónica. Sí, él va con un manejo de medicina integral. En otras palabras, medicina integral es ayudar a la persona a mejorar, a transformar su manera de pensar. A que, por ejemplo, haga una tabla y diga cuáles son las cosas que me dan paz y felicidad, dedico más tiempo en esto. Cuáles son las cosas que no me dan paz y felicidad, las voy desplazando. Mejorar la manera de pensar y la manera de alimentarse. Todas esas cosas las incluyó Hammer en un programa de sanación. Entonces fue cuando se metió también en algo que hoy utilizamos en medicina natural o integral, que es la medicina ortomolecular. ¿Qué significa eso? Nutrientes a altas dosis de origen natural para el paciente. Él empezó también a utilizar esa parte. Y él decía que uno de los puntos que había que controlar era el dolor, sí, porque el dolor desencadenaba un malestar en el cuerpo que no permitía bien que el paciente se sanara, pero el dolor era necesario para que la persona guardara reposo. Miren esto, hay otro científico que habla de que el sistema de defensa más grande que tenemos es un sueño profundo, porque el sueño profundo y relajado repara lo malo y aumenta la defensa para cualquier cosa.
Sí, adicionalmente a eso, él habla de un cambio en la nutrición que tenían los pacientes, con más nutrientes alcalinos, con más vegetales, con más frutas, un poco menos de carnes rojas, mucho menos de lácteos. Entonces esos cambios en la nutrición también él los vinculaba en su proceso de sanación. Adicionalmente tenemos al cambio de perspectiva que tenían que hacer los pacientes con respecto al conflicto, o buscar esa forma de solucionar el conflicto, pero de forma verdadera, porque el cerebro y el inconsciente no se le puede mentir. Total. Entonces la persona como tal sabe qué es lo que está sintiendo, y por eso las emociones son tan potentes, porque uno aunque piense, no, la estoy pasando bien, pero se siente mal, eso es lo que realmente llega al tallo cerebral, que es el que va a actuar en todo nuestro cuerpo. Entonces el cambiar de perspectiva, yo creo que la enfermedad de todos modos hay que verla como un maestro que nos va a enseñar algo, que nos va a recordar cuáles son las prioridades, el disfrutar de los momentos pequeños, entonces del respirar, del comer. Entonces ahí es donde muchos pacientes, incluso con cáncer o otras patologías llamadas como graves, cuando le reciben ese diagnóstico, a veces cuando dicen que ahí en ese momento es cuando decidieron vivir. Total. Porque ya vivían con total libertad, se expresaban como querían expresarse, porque poco a poco ese miedo al estar enfermo los puso contra ellos mismos y los enfrenta a ellos mismos y decir, lo que me queda, por así decirlo, o esos pronósticos que me dieron, los voy a vivir al máximo. Cuando la persona se desprende del ego, ¿qué es el ego? El que dirán, el competir, el estar apegado 100% al dinero, el estar apegado al que dirán, voy a hacer las cosas para complacer a los demás, ese es el ego. Cuando se centra en eso, viene todo el desequilibrio en el cuerpo. Hay un libro, lo dice Arne, lo dicen también en otros tipos de medicina, por decirlo así, y otras personas sabias. Hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Era basado en hechos reales, un prestigioso abogado norteamericano, millonario, ganaba mucho dinero, tenía sus propiedades, etcétera, hasta que le dio un infarto. Entonces ahí empezó a decir, a buscar qué era la prioridad, o vivir para los demás o vivir para él. Y él se fue a un monje, a un templo de monjes tibetanos, y empezó a transformar la manera de pensar, a vivir el ahora, al disfrutar del ahora, al agradecer, a darle más prioridad a las cosas que verdaderamente en nuestra vida tienen prioridad. Y uno, ¿cómo sabe cuáles son las cosas? Lo que usted haga y te da paz y tranquilidad, esa es la misión en la que vinieron. Muchas gracias. En los próximos programas vamos a hablar de las diferentes investigaciones que ha habido en la historia de la humanidad para tratar el cáncer y las enfermedades, entre comillas, que se consideraban incurables. Muchas gracias.